Un multimillonario intentó terminar su matrimonio, pero el susurro de la camarera lo hizo detenerse para siempre. ¿Y si una frase susurrada pudiera salvar un matrimonio de 30 años de desmoronarse? Richard Whitman, de 42 años, estaba sentado en su Mercedes plateado frente al restaurante familiar Rosewood a las 11:30 de la noche de un martes. Los papeles del divorcio le quemaban el maletín. Mañana por la mañana, se los entregaría a su esposa, Catherine. 30 años juntos, perdidos. El cálido resplandor del restaurante se extendía por el estacionamiento vacío como miel, y a través de la ventana, vio a una camarera solitaria limpiando las mesas con suaves movimientos de práctica. Su etiqueta con el nombre decía Diane, y algo en su forma de tararear mientras trabajaba le recordó a Catherine de hace 20 años, cuando todavía bailaban en su cocina los domingos por la mañana. El teléfono de Richard vibró con otro mensaje furioso de su abogado sobre finalizar todo, pero sus ojos seguían fijos en esa camarera. Aún no lo sabía, pero en 5 minutos, esta mujer de 36 años diría unas palabras que cambiarían el curso de su vida. ¿Desde dónde me miras esta noche? Richard atravesó la puerta de cristal del restaurante, sorprendido por la calidez que lo envolvía como un suéter viejo. El lugar olía a café y tarta de manzana, nada que ver con los estériles agujeros de mármol de su ático en el centro. Diane levantó la vista del mostrador, con sus ojos cansados pero amables arrugándose en las comisuras. Técnicamente estamos cerrados, pero el café sigue caliente si lo necesitas, dijo, con la voz suave y autoritaria de alguien que ha pasado años cuidando gente. Parece que has tenido un día largo. Se sentó en un reservado de la esquina, con el vinilo chirriando bajo él. Un café estaría perfecto. Gracias. Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. Cuando había hablado por última vez con alguien que no fuera su asistente, su abogado o Catherine, que le gritaba desde el otro lado de la mesa del comedor. Diane sirvió el café con manos firmes, y Richard se encontró estudiando su rostro. Tenía arrugas de expresión que denotaban alegría a pesar del faro y los hombros cansados. Un pequeño anillo de bodas de plata reflejaba la luz fluorescente. Llevaban mucho tiempo casados, así que la pregunta se le escapó antes de que pudiera contenerla. Ella sonrió, sentándose en la mesa frente a él sin invitación. Una amabilidad que no había experimentado en meses. 18 años este diciembre. Tu 30 años mañana. La amarga ironía no se le escapó, o se suponía que debía. La expresión de Diane se suavizó. Había visto suficientes corazones rotos en este restaurante como para reconocer a uno sentado frente a ella. Es mucho tiempo para construir algo juntos. Richard se rió, pero no había humor en ello. Construir algo. Lo hemos estado derribando ladrillo a ladrillo durante los últimos 5 años. Quizás más. Señaló su maletín. Tengo los papeles de la demolición aquí mismo. ¿Qué pasó? Su pregunta fue amable, no indiscreta, simplemente presente. Las palabras brotaron de él como agua a través de una presa rota. La interminable pelea por dinero, aunque Dios sabe que tienen mucho. La acusación de Catherine de que amaba su trabajo más que a ella. Su propia certeza de que ella había dejado de amarlo hacía años, cuando comenzaron los abortos espontáneos y Ope murió lentamente, un mes de decepción a la vez. La forma en que se convierten en extraños compartiendo cama, luego en extraños compartiendo casa, luego en extraños que apenas podían compartir la misma habitación. Ella dice que me convertí en alguien a quien no reconoce. Richard dijo, mirando fijamente su taza de café. Tal vez tenga razón. Ni siquiera recuerdo la última vez que nos reímos juntos. Diane escuchaba sin juzgar, asintiendo ocasionalmente. Afuera, un coche de policía pasaba lentamente, y a lo lejos, el silbato de un tren gritó, solitario y largo. Parece que ambos están sufriendo mucho, dijo finalmente. Sufriendo. La voz de Richard se quebró. Estamos más que heridos. Hemos terminado. El abogado dice que todo estará limpio. No hay hijos por los que pelear.
Mucho dinero para repartir. Un poco más. Diane extendió la mano por encima de una mesa y cubrió su mano con una neblina por un instante. Un toque tan suave que le oprimió el pecho. ¿Puedo decirte algo? En 18 años de matrimonio y 20 años trabajando en este restaurante, he aprendido que las heridas más profundas suelen ocurrirles a las personas que más se aman. Richard la miró fijamente, con algo que le miraba en el pecho y que parecía peligrosamente esperanza. ¿Qué quieres decir? La voz de Richard era apenas un susurro. Diane se sirvió una taza de café. El vapor se elevaba entre ellos como una oración. Mi esposo Jake y yo casi nos divorciamos hace 3 años. No por dinero, ni por engaños, ni por ninguna de esas cosas dramáticas. Por silencio. Dejamos de hablar de verdad. Empezamos a vivir como compañeros de piso que casualmente compartían apellido. Richard sintió una opresión en el pecho. Me sonaba demasiado familiar. Me encontré trabajando turnos dobles solo para evitar ir a casa. Diane continuó, con voz suave pero firme, y Jake empezó a quedarse hasta tarde en el taller, arreglando coches que probablemente no necesitaban reparación. Los dos huíamos de la misma casa vacía. ¿Qué cambio? Richard se encontró inclinándose hacia adelante, desesperado. Buscaba cualquier atisbo de esperanza en este desierto que él mismo había creado. Nuestra vecina, la señora Chan. Diane sonrió al recordarlo. Tiene entre 8 y 7 años, vivió al lado durante 40 años. Una noche, llamó a nuestra puerta con un guisado y no se fue hasta que nos sentamos a comerlo juntos. Los 3 allí mismo, en la mesa de la cocina. Richard esperó, conteniendo la respiración. La señora Chen empezó a contar historias sobre su difunto esposo, cómo se peleaban terriblemente, luego se reconciliaban y volvían a pelear. Que el amor no se trata de nunca enojarse. Se trata de elegir quedarse y resolverlo. Nos miró y dijo algo que nunca olvidaré. La mirada de Diane se volvió distante. Dijo, ustedes dos están de luto por las personas que solían ser, pero no se están dando la oportunidad de amar en quienes se están convirtiendo. Las palabras golpearon a Richard como un puñetazo. Pensó en Catherine, en cómo se había vuelto más callada con los años, más cuidadosa con sus palabras, en cómo él había interpretado su silencio como rechazo en lugar de ¿qué? Protección, miedo. Pero, ¿y si las personas en las que nos convertimos no son dignas de amor? La pregunta salió rota, revelando más vulnerabilidad de la que Richard había mostrado a nadie en años. Diane tartamudeó con la sabiduría de quien ha visto desamor y sanación a partes iguales. ¿Y si Catherine está sentada en algún lugar ahora mismo, preguntándose lo mismo antes de que Richie pudiera responder? Su teléfono vibró. El nombre de Catherine en la pantalla le aceleró el corazón. A las 11:47 de la noche, ella nunca había llamado tan tarde. Debería, señaló el teléfono. Contesta, dijo Diane suavemente. Hola, Richard. La voz de Catherine era baja, insegura. Sé que es tarde, pero no podía dormir. Sigo pensando en el mañana, en lo que vas a decir, y... Su voz se quebró. Solo quería decirte que lo siento por todo, por habernos dejado perder tanto. La mano de Richard temblaba, sosteniendo el teléfono al otro lado de la mesa. Los ojos de Diane se llenaron de comprensión. Catherine, por favor. La voz de su esposa se quebró por el altavoz. Déjame decirte esto. Mañana hace 30 años, prometiste amarme a pesar de todo. Y sé que ambos estamos cansados y nos lastimamos. Pero, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si no estamos rotos? ¿Y si simplemente olvidamos cómo ser amables el uno con el otro? Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. Los próximos minutos determinarían si 30 años de amor podrían encontrar su camino de regreso desde el borde de la eternidad. A Richard se le cerró la garganta por completo. A través del teléfono, podía oír a Catherine llorar suavemente, con el corazón roto, que lo atravesaba como un cristal. En 30 años,
La había oído llorar quizás una docena de veces, y cada una se sentía como su propio fracaso. Kat intentó hablar, pero no encontraba las palabras suficientes para este momento. Hoy encontré algo, susurró Catherine. En el sótano, en esa vieja caja con nuestras fotos de boda. ¿Recuerdas esa carta que me escribiste? La noche antes de nuestra boda? Aquella, en la que prometiste que, sin importar lo difícil que fuera la vida, la afrontaríamos juntos. Richard sentía un nudo en el pecho. Recordó a Richard, de 20 años, sentado en la pequeña mesa de su apartamento a las 3 de la mañana, volcando su corazón en el papel porque no podía dormir. No podía creer que alguien tan maravilloso como Catherine lo hubiera elegido. Lo leí 17 veces hoy, continuó Catherine con la voz entrecortada, y me di cuenta de que, en algún momento, dejamos de afrontar las cosas juntos. Empezamos a afrontarlo todos solos, incluso cuando estábamos en la misma habitación. Diane se levantó en silencio y se alejó, dándole privacidad, no sin antes apretarle el hombro con dulzura maternal. Catherine, los papeles del divorcio. Lo sé, su voz era tan baja. Sé que los tienes. Y tal vez eso es lo que ambos necesitamos. Tal vez estamos demasiado rotos para arreglar esto. ¿Y si no lo estamos? Las palabras salieron antes de que Richard pudiera detenerlas. ¿Y si simplemente perdimos? El silencio se extendió entre ellos, lleno de 30 años de historia compartida. Su primer apartamento con goteras. La forma en que Catherine solía robarle las sudaderas de la universidad. Las noches que se quedaban despiertos hablando de sueños que parecían imposibles y futuros que parecían dorados. La forma en que lo abrazó cuando murió su padre. La forma en que él la abrazó durante 3 abortos espontáneos. Ambos, ahogados en un dolor que no sabían cómo compartir. Te extraño, Catherine, susurró. No el matrimonio que tenemos ahora, sino a ti. El hombre que solía bailar conmigo en la cocina, que me hacía reír tanto que resoplaba. ¿Quién solía mirarme como si fuera magia? La visión de Richard se nubló. Yo también te extraño. Dios, Kat, te extraño tanto que siento que me muero. ¿Qué nos pasó? La pregunta era apenas audible. Dejamos de ser amables. Richard pronunció las palabras desde lo más profundo y sincero. Empezamos a tratarnos como enemigos en lugar de mejores amigos que estaban pasando por un infierno. Desde la ventana del restaurante. Observó a Diane limpiar la cafetera con mucha atención y pensó en sus palabras sobre quedarse y resolverlo. Hablando de amar en quien se estaba convirtiendo alguien, no solo en quien solía ser. ¿Qué pasaría si la voz de Richard temblara? ¿Qué pasaría si en lugar de darte los papeles del divorcio mañana, te pidiera que fueras a terapia matrimonial? ¿Qué pasaría si intentáramos recordar cómo ser amables el uno con el otro? El silencio que siguió fue como contener la respiración bajo el agua. ¿Querrías eso? La voz de Catherine era tan esperanzadora que le rompió el corazón después de todo lo que nos hemos dicho. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. Quiero intentarlo, dijo Richard. Si lo haces, las próximas palabras lo cambiarían todo. Sí. La voz de Catherine llegó al teléfono como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Sí, yo también quiero intentarlo. La mano de Richard tembló al sentir un alivio inundarlo. 30 años de matrimonio al borde de la eternidad de repente encontraron un salvavidas. Llamaré al doctor Martínez por la mañana. Catherine continuó, refiriéndose al consejo que su amiga le había recomendado meses atrás. Y Richard, ¿podríamos empezar esta noche? ¿Podríamos hablar? ¿Hablar de verdad? No estoy en casa, admitió Richard, mirando alrededor del restaurante. He estado sentado en este pequeño restaurante hablando con una camarera que probablemente salvó nuestro matrimonio sin saberlo. La suave risa de Catherine era el sonido más hermoso que había oído en años. Claro que sí. Siempre pensabas mejor en lugares desconocidos. ¿Recuerdas cuando resolviste la cuenta de Endosen sentado en esa lavandería?
El recuerdo lo golpeó con una calidez sorprendente. Me trajiste sopa y te sentaste conmigo durante 3 horas mientras yo la resolvía. Le traje una sopa que no horrible. Catherine lo corrigió y él pudo oírla sonreír. Pero fingiste que estaba deliciosa. Estaba deliciosa porque la trajiste. Se quedaron en un cómodo silencio, ambos recordando una época en la que las pequeñas bondades parecían naturales en lugar de monumentales. Richard. La voz de Catherine se puso seria. Necesito decirte algo. Sé de los abortos espontáneos. Sé que me cambiaron, me endurecieron. Tenía tanto miedo de volver a tener esperanza que creo que dejé de esperar algo, incluso a nosotros. Richard cerró los ojos. Nunca habían hablado de esto. En realidad no. Simplemente superar el dolor por separado, como desconocidos ahogándose en el mismo lago. Tenía miedo, admitió, miedo de que si hablábamos de ello, nos desmoronáramos por completo. Así que me dediqué al trabajo en lugar de a ti. Ambos nos estábamos protegiendo, dijo Catherine en voz baja. Pero tal vez sea hora de dejar de protegernos y empezar a sanar. Diane regresó con una cafetera recién hecha y una sonrisa amable. Richard asintió en agradecimiento. CF, vuelvo a casa y mañana por la mañana, en lugar de darte papeles, te voy a preguntar algo que debería haberte preguntado hace meses. ¿Qué? Te voy a pedir que bailes conmigo en nuestra cocina mientras se prepara el café, como solíamos hacer. La risa de Catherine era llorosa, pero genuina. Me gustaría muchísimo. Y luego nos sentaremos y recordaremos cómo volver a ser mejores amigos antes de nada. Mejores amigos que se eligen todos los días. Todos los días. Repitió Catherine como una promesa. Después de colgar, Richard se sentó en el tranquilo restaurante un momento, sintiendo algo que no había experimentado en años. Una esperanza real en lugar de desesperada. Diane se acercó con la cuenta. Parece que ustedes dos van a estar bien. Gracias a una sabia camarera que supo exactamente qué decir. Richard buscó su billetera. ¿Cuánto te debo? El café corre por cuenta de la casa, dijo Diane con una sonrisa. Pero si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. A veces, todos necesitamos que nos recuerden que vale la pena luchar por el amor. Richard se levantó para irse, pero las palabras de Diane lo siguieron hasta la puerta, cargando con el peso de la esperanza y las segundas oportunidades. 6 meses después, Richard se encontraba de vuelta en Rosewood Family Diner. Pero esta vez, Catherine se sentó a su lado en la misma mesa de la esquina. Lo habían convertido en una tradición. Todos los martes por la noche, después de sus sesiones de terapia, paraban allí a tomar café y pastel, hablando de lo que habían aprendido sobre sí mismos y el uno del otro. El doctor Martínez tenía razón, dijo Catherine, cortando su pastel de manzana con una satisfacción que Richard no había visto en años. No estábamos rotos. Simplemente estábamos asustados. Richard observó el rostro de su esposa en la cálida dinamita, maravillándose de cómo las líneas de estrés alrededor de sus ojos se habían suavizado. Como ahora reía con más facilidad. Habían hecho el trabajo duro. Meses de conversaciones difíciles, aprendiendo a luchar de forma justa, descubriendo cómo el duelo había construido muros entre ellos que ninguno de los dos había reconocido. La gente asustada hace cosas que dan miedo. Richard estuvo de acuerdo, haciéndose eco de las palabras de su terapeuta, como planificar divorcios en lugar de tener conversaciones. Diane se acercó a su mesa con una cafetera, su sonrisa familiar alegrando la noche. Se había convertido en una amiga durante estos meses, siempre pendiente de su progreso con una sabiduría amable que había salvado su matrimonio aquella primera noche. ¿Cómo estamos esta noche?, preguntó Diane, llenando sus tazas. Estamos bailando de nuevo. Catherine dijo con una sonrisa. Todas las mañanas. Richard incluso compró un altavoz para la cocina. Y Catherine me está enseñando a cocinar, añadió Richard. Resulta que preparar la cena juntos es mejor que trabajar hasta tarde.
Los ojos de Diane brillaron de satisfacción. Es increíble lo que pasa cuando la gente recuerda que está en el mismo equipo. Mientras se preparaban para irse, Richard sacó un sobre y se lo entregó a Diane. Catherine y yo queríamos darte esto. No es mucho, pero estamos financiando una beca en el colegio comunitario para padres solteros que estudian enfermería como tu hija. Los ojos de Diane se llenaron de lágrimas. No tenías que hacerlo. Sí, lo hicimos, dijo Catherine con firmeza. Nos devolviste nuestro matrimonio. Esto parece lo mínimo que podíamos hacer. Caminando hacia su coche, ahora conducían juntos a todas partes, hablando de sus días en lugar de desaparecer en silencios separados. Richard pensó en esa noche de hace 6 meses. Lo cerca que estuvieron de tirar a la basura 30 años porque olvidaron la simple verdad que Diane les había mostrado. El amor no se trata de perfección. Se trata de elegirse el uno al otro. Especialmente cuando elegir se siente difícil. ¿Qué estás pensando? ¿De qué se trata?, preguntó Catherine, cogiendo la mano de él. «Qué suerte tenemos», dijo Richard, «de habernos reencontrado». Catherine le apretó los dedos. «No creo que haya sido suerte. Creo que fue amor que se negó a rendirse incluso cuando queríamos». Mientras conducían juntos a casa, Richard sonrió. Mañana por la mañana, se despertarían y bailarían en la cocina mientras se preparaba el café. Compartirían sus sueños durante el desayuno. Se elegirían el uno al otro, como lo habían hecho durante los últimos 180 días, desde aquella noche en el restaurante. Algunas historias terminan con gestos dramáticos y grandes declaraciones. Esta terminó con algo mejor. 2 personas que aprendieron que el amor es una elección diaria y que a veces los cambios más profundos comienzan con una sola palabra susurrada de esperanza. Si te gustó la historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus ideas y suscribirte para ver más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en esto. Viaje de amor redescubierto y segundas oportunidades.